Bueno, Carolina Costa Hospitaleche, paleontóloga del CONICET en el Museo de La Plata. Te dedicas a paleovertebrados y dentro de los vertebrados a aves. Y bueno, conociste la colección del ex Museo del Lago Gutiérrez, en donde se encontró un resto de pingüino. ¿Querés contarnos más o menos cómo fue eso? Sí, sí, sí. Yo visité la colección del Museo del Lago Gutiérrez, Rosendo Pascual, hace unos cuantos años ya, creo que hace como 20 años o más quizás ya. Y en esa oportunidad vi que tenían un cráneo de pingüinos, lo cual es sumamente importante porque a pesar de que en Argentina tenemos un registro fósil de pingüinos, mayoritariamente del Mioceno, pero algunos un poco más antiguos, es decir, algunos de más de 20 millones de años, de hasta 40 millones de años, muy amplio ese registro. Los cráneos son uno de los restos más escasos. De hecho, a pesar de que hay cientos de huesos de pingüinos de distintas partes del esqueleto, solo se conocían hasta ese momento 2 cráneos solos de pingüinos fósiles. Y este material viene a constituir el tercer cráneo de pingüinos. El material ya fue estudiado, publicado en varias publicaciones, entiendo, y bueno, fue asociado a un género que nos puede hablar algo de eso. Sí, en el primer estudio que hice del material pude acceder a todo lo que es la morfología externa, de la parte osteológica del cráneo, más que nada del techo craneal, de parte de la mandíbula que también está preservada, y encontré que tenía muchas similitudes con una especie que se conoce, en principio se dio a conocer para unos restos de Perú y después también se encontró en Chile, que se llama Phoeniscus urbinae. Es una especie que corresponde a uno de los géneros actuales, al género Phoeniscus, que son los pingüinos que tenemos nosotros en Patagonia y que también se encuentran en la Patagonia chilena, del lado de la costa chilena, pero en este caso se trata de una especie fósil. Es una especie de mayor tamaño, con el pico un poco más robusto también, que se conocía para Perú, como te decía, y también lo habían mencionado para Chile, pero no lo teníamos registrado en Argentina. Que quiera estudiar o comparar esta especie, en realidad va a tener que venir a ver Argentina el material, ¿no? Que el material este no esté en Argentina para poder ser estudiado era una cuestión muy grave, ¿no? Sí, sí, por un lado es grave que el material esté en manos privadas y que el destino a veces no se pueda determinar, que uno no sabe dónde está depositado, dónde va a estar, cuál va a ser el fin que va a tener ese material. Y por otro lado también es grave que el material salga del país. Eso corresponde que esté en alguna de las instituciones donde cualquiera de los investigadores que quiera consultar el material, ya sea como para verificar la información o como para ahondar en los estudios, pueda tener acceso. Asimismo, como nosotros mismos también en un momento tuvimos una herramienta como para profundizar en esos trabajos y lo hicimos y pudimos extraer más información. También lo podría hacer cualquier otro investigador del mundo y tiene que tener derecho, digamos, a acceder y poder estar en contacto con el material, poder extraer sus propias conclusiones y tener sus resultados propios. Buenísimo, Carolina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Viviana Barreda, paleontóloga del CONICET, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, y especialista en plantas. Viviana, vos conociste la colección del ex Museo del Lago Gutiérrez y estudiaste un material muy particular que había de ahí. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, se trataba de un material que estaba depositado en la colección y yo me enteré de su presencia por entonces un geólogo que tenía una beca doctoral conmigo y había ido a un congreso y visitó el museo y como él sabía que yo trabajaba con la familia Asterácea, le llamó la atención el fósil y me mandó una foto. Cuando vi la foto, por supuesto, me pareció que parecía una inflorescencia. Un hallazgo fortuito de un material que estaba en exposición, ¿no? En un museo pequeño. Estaba en exposición en un museo y había sido colectado muchos años antes, pero no se sabía el valor científico del fósil. ¿Y por qué es importante? ¿Qué tiene este grupo de las asteráceas? Las asteráceas son una de las familias más diversas actualmente, tienen más de 25.000 especies que están distribuidas en todos los continentes excepto en la Antártida.
y tienen una serie de características morfológicas, entre las que se destaca la presencia de las flores agrupadas en estructuras que se llaman capítulos o inflorescencias. Y estas inflorescencias se comportan como si fueran una flor simple, y esto como una unidad de atracción para los polinizadores. ¿Qué se conocía del registro fósil de las? El registro fósil de Asteráceas se conocía exclusivamente a partir de polen y en depósitos más modernos que en los que corresponden al hallazgo de este fósil. Por eso es muy importante, no solo porque es el único megafósil encontrado en todo el mundo, y además porque proviene de depósitos que casi tienen 50 millones de años, cuando las condiciones climáticas en Patagonia, por supuesto, no eran las que imperan actualmente. Se suponía que el origen de las asteráceas era sudamericano, porque muchos grupos, subfamilias dentro de las asteráceas, son endémicas de Sudamérica. Entonces se suponía, pero no había evidencia fósil que apoyara esa suposición. Con este hallazgo permitió inferir que por lo menos grupos cercanos a los nodos ancestrales de las asteráceas ya estaban presentes en Patagonia hace 50 millones de años. Crearon una nueva especie, ¿no? Un género y una especie de este material. Un nuevo género al que llamamos Ragenrayuncurá, que en lengua tehuelche significa flor de vida. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Bueno, Penélope Cruzado Caballero, paleontóloga, estuviste como investigadora de CONICET acá en Argentina durante mucho tiempo, y ahora, te has vuelto para España y sos profesora en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. Exacto. Y seguís trabajando con paleontología de vertebrados, más específicamente con dinosaurios. ¿Conociste la colección del ex museo del lago Gutiérrez? Este material que estudiaste, contanos un poco qué es un dinosaurio, de dónde viene, de qué tipo es. Este es un dinosaurio herbívoro, el que está regresando al Museo de Bariloche, del grupo de los ornitópodos. El más conocido sería, pues, por ejemplo, Parasaurolophus, que es un hadrosaurio con una cresta con forma de tubo de Norteamérica. Pues en Sudamérica también tenemos este tipo de animales, y este dinosaurio pues sería un pariente lejano de estos norteamericanos. Este se encontró en la provincia de Río Negro, en la zona de los Bajos de Santa Rosa, cerca de La Marque, y fue un gran descubrimiento porque tiene el cráneo, que en estos animales es difícil de preservar. En Argentina actualmente solo tenemos el cráneo de una especie, que sería el segundo cráneo, y además han encontrado huesos de lo que llamamos el postcráneo, todo lo que es detrás de la cabeza. A veces que encontramos un dinosaurio y en realidad encontramos 2 o 3 huesos. En este caso, ¿cómo es el esqueleto mayormente bastante completo? Sí, tenemos representantes de las costillas, alguna vértebra del cuello, del tórax, y algo también muy importante, que es que tenemos uno de los huesos de la cadera llamado ilion, que por cosas del registro fósil, de todos los dinosaurios, hadrosaurios de Argentina que conocemos, de todos tenemos el ilion. Así que eso nos va a ayudar muchísimo para poder comparar con las otras especies y saber si es una especie nueva o es la misma. Pero es un esqueleto bastante, uno de los más completos, y como decías, el segundo cráneo de hadrosaurios. Así que es muy, muy importante para Argentina este material. Y el que regrese este dinosaurio, podamos estudiarlo, va a ser muy importante para poder conocer esa diversidad de animales que había y cómo es que ellos estaban conectados con Norteamérica y con la Antártida, donde también se han encontrado algunos huesos. Ahora, estando allá como científica también en España, vos seguís con la idea de seguir estudiando el material, ¿verdad? Sí, exacto. Yo, aunque haya regresado a mi país, porque te echaba mucho de menos, yo he dejado un equipo formado allí en Argentina, tengo varios estudiantes con los que seguimos realizando la línea de investigación en torno a los ornitópodos y entre ellos los hadrosaurios. Buenísimo, muchas gracias, Penélope. Nada, a vosotros.
Bueno, Federico Agnolín, investigador del CONICET en el Museo Bernardino Rivadavia en Buenos Aires. Trabajás con un montón de materiales fósiles. Bueno, has trabajado también con anuros, con ranas, y conociste la colección del ex Museo del Lago Gutiérrez, que estaba acá en Bariloche, y estudiaste unos materiales de ranas de ahí y generaron una nueva especie, ¿verdad? Sí, bueno, fue interesante porque cuando revisamos las colecciones de aquel museo, nos encontramos con un espécimen excepcional, que es una rana prácticamente completa, está preservada en una laja, está hermosa, y nos llamó muchísimo la atención. Cuando la comenzamos a estudiar en mayor detalle, nos dimos cuenta que se trataba de un nuevo género y especie, a la que llamamos Patagopipa corsolini, corsolini en homenaje al que fue en aquel momento el director del museo, y procede de unos estratos que tienen aproximadamente unos 40 millones de años, 40 y pico de millones de años. ¿Y qué tiene de interesante esta pequeña ranita? Que en realidad nos permitió entender que todas estas ranas, esta Patagopipa y sus parientes, justamente formaban un grupo aparte de las demás ranas. Esto nos permite entender un poco más la historia, no solo del grupo de las ranas y afines, sino también un poco más la historia de qué pasó con todos los organismos de aquel momento, ¿no? Este material fue encontrado acá cerquita de Bariloche. Exactamente, ahí nomás en el arroyo Chacay, que está ahí cerca, en donde afloran estas lajas, que bueno, que dan una cantidad enorme de plantas, insectos y demás. También a veces aparecen ranas y a veces aparecen pescados. Y hoy en día los pípidos existen. Hoy en día los tenemos en el norte de Sudamérica, los tenemos en África, pero obviamente en Patagonia no están. De hecho, con Patagopipa nos dimos cuenta que todo el linaje patagónico, que formaba justamente un grupo muy especial, desapareció y no dejó rastros. Es decir, los pípidos que hoy existen en el norte de Sudamérica y en África no son parientes tan cercanos de este grupo patagónico. Materiales tipo son los materiales con los cuales se generan las especies y son materiales muy, muy importantes, ¿no? Sí, y no solo eso, en este caso conocemos solamente ese ejemplar. Es decir, es de gran importancia que permanezca no solo en Argentina y que no salga del país, sino que permanezca directamente en la provincia de Río Negro. O sea, son materiales de importancia tan grande, científica, pero también patrimonial, que no podemos darnos el lujo de perderlos. En el caso de Patagopipa, solo se conoce ese individuo. Fede, muchísimas gracias por todo esto. No, gracias a vos, y está bueno que justamente visibilicemos el patrimonio que tenemos, que es muy, muy importante y muy rico acá en Argentina.